Escóndeme en tu amor, bajo tus alas, bajo la sombra del Omnipotente. En ti estoy seguro. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Escóndeme en ti, escóndeme en ti, en las alas de tu amor. Escóndeme en ti, escóndeme en ti, en las alas de tu amor. Escóndeme, escóndeme en ti, escóndeme en ti, en las alas de tu amor. Escóndeme en ti, escóndeme en ti, en las alas de tu amor. Alas de tu amor, de tu amor. Escóndeme en ti, escóndeme en ti, y en las alas de tu amor. Como amo tu nombre. Tienes el nombre más lindo que conozco. Como amo tu nombre. Como amo tu nombre. Tienes el nombre más lindo que conozco. Como amo tu nombre. Eres exaltado en este lugar. Como amo tu nombre. Tienes el nombre más lindo que conozco. Como amo tu nombre. nuestras manos levantadas. Como amo tu nombre. Tienes el nombre más lindo que conozco. Como amo tu nombre. Una vez más, como amamos. Como amo tu nombre. Tienes el nombre más lindo que conozco. Como amo tu nombre. Cómo suena cuando Dios desciende a la tierra. Cómo suena, oh. Cómo suena cuando Dios desciende a la tierra. Cómo suena, el sonido de tu voz. Cómo suena cuando Dios desciende a la tierra. Cómo suena, oh. Cómo suena cuando Dios desciende a la tierra. Cómo suena. Como suena. Cómo suena, cómo suena, Desciende a la tierra. Como suena. ese es el sonido del carpintero tocando la puerta, del carpintero tocando la puerta.
te abro la puerta. Yo desde adentro te abro la puerta. Ven y entra y ese es el sonido. Yo desde adentro te abro la puerta. Y desde adentro te abro la puerta. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Cuando Dios desciende a la tierra. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Vivimos por ese día. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Cuando Dios desciende a la tierra. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Cuando Dios desciende a la tierra. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Cuando Dios desciende a la tierra. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Yeshua, vuelve, rasga el cielo y llena este lugar con tu gloria. Queremos ver tu reino y tu justicia. Te preparamos un lugar para reinar. Vamos, 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 Yeshua, vuelve, rasga el cielo y llena este lugar con tu gloria. Queremos ver tu reino, Tu justicia, te preparamos un lugar para reinar. Vamos, Yeshua, vuelve, rasga el cielo y llena este lugar con tu gloria. Queremos ver tu reino y tu justicia. Te preparamos un lugar para reinar. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Ven Jesús. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Ven Jesús. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Ven Jesús. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Ven Jesús. Ven Jesús.
Así como es en el cielo, sea en la tierra. Así como es en el cielo, sea en la tierra. Así como es en el cielo, sea en la tierra. Así como es en el cielo, sea en la tierra. Así como es en el cielo, sea en la tierra. nuestra adoración. Así como es en el cielo, sea en la tierra. Nuestra adoración. Y así como es en el cielo, sea en la tierra. Con nuestra adoración. Así como es en el cielo, sea en la tierra. Con nuestra adoración. Y así como es en el cielo, sea en la tierra. Con nuestra adoración. Y así como es en el cielo, sea en la tierra. Nuestra adoración, así como es en el cielo, Sea en la tierra. nuestra adoración. Así como es en el cielo, sea en la tierra. Y ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas, ¿quién podrá? No ha prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? Ningún principado, ni las potestades, Ni armas forjadas, ¿quién podrá? no ha prevalecido, ha caído el enemigo. Que el infierno has vencido. ¿Quién podrá? Ningún Principado, ni las potestades, ni armas forjadas. ¿Quién podrá? No ha prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? la creación te adora, santo. Miraré sin mancha, con vestiduras blancas. Santo, vestido en gloria, santo. La creación te canta, santo. Te esperaré sin mancha, con vestiduras blancas. Santo, vestido en gloria, santo, santo eres tú. La creación te canta, Santo, te esperaré sin mancha, con vestiduras blancas. santo, vestido en gloria, santo. La creación te canta, Santo eres, te esperaré tu iglesia te espera, vestiduras caminando en santidad. santo. Vestido en gloria,
canción Hoy preparamos tu camino. te esperaré. Ven Jesús, te queremos ver. Hoy preparamos tu camino. Vamos tu camino. Desciende, queremos verte, queremos verte. Hoy preparamos tu camino. Preparamos tu Ven, camino. rasga el cielo y Rasga el baja, cielo. rasga el cielo y Rasga el baja. cielo. Hoy preparamos tu camino. Preparamos tu camino. Ven, rasga el cielo y baja, rasga el cielo y baja. Hoy preparamos tu camino. Preparamos tu camino. Rasga el cielo y baja. Rasga el cielo y baja. Puedo oír el ritmo del león de la tribu de Judá. Puedo oír el ritmo del león. De la tribu de Judá. Puedo oír el ritmo del león de la tribu de Judá. Puedo oír el ritmo del león. Y puedo oír el ritmo del león de la tribu de Judá. Puedo oír el ritmo del león de la tribu de Judá. Puedo oír el ritmo del león de la tribu de Judá. Puedo oír el ritmo del león de la tribu de Judá. Puedo oír el ritmo del león de la tribu de Judá. Puedo oír el ritmo del león de la tribu de Judá. Puedo oír el ritmo del león de la tribu de Judá. Puedo oír el ritmo del león de la tribu de Judá. Él está haciendo algo nuevo. Canten una nueva canción. Él está haciendo algo nuevo. Canten una nueva canción. Él está haciendo algo nuevo. Cantamos una nueva canción. Él está haciendo algo nuevo. Canten una Canten una nueva canción. Él está haciendo algo nuevo. Canten una nueva canción. Él está haciendo algo nuevo. Canten una nueva canción.
que cabalga sobre los cielos, el camino en la tierra, al que cabalga, sobre los cielos, aquel que preparamos el camino esperamos. en la tierra, al que cabalga sobre los cielos, le preparamos el camino en la tierra, Vamos más al fuerte, que cabalga sobre los cielos, vamos más le alto. preparamos el camino en la tierra, Esperamos al que por ti. cabalga sobre los cielos, le preparamos el camino en la tierra, al que cabalga sobre los cielos, le preparamos el camino en la tierra, al que cabalga sobre los cielos, le preparamos el camino en la tierra, al que cabalga sobre los cielos, le preparamos el camino en la tierra, al que cabalga sobre los cielos, le preparamos el camino en la tierra. Sus ojos son como llamas de fuego, La vez como blanca lana y su rostro resplandece como el sol. sus ojos son como llamas de fuego, cabellos como blanca lana, y su rostro resplandece como el sol. Sus ojos son como llamas de fuego, cabellos como blanca lana y su rostro resplandece como el sol. Levántate, fuerte y valiente, levántate, esposo rey pues. Levántate, fuerte y valiente, levántate, esposo rey pues. Levántate, fuerte y valiente, levántate, esposo rey juez. levántate, fuerte y valiente, levántate, esposo rey pues. Levántate, fuerte y valiente, levántate, esposo rey pues. Levántate, fuerte y valiente, levántate, esposo rey pues. Levántate, fuerte y valiente. Levántate, esposo rey pues. Fuerte y valiente, levántate, esposo rey Que cabalga sobre los cielos, le preparamos el camino en la tierra. El que cabalga sobre los cielos, le preparamos el camino en la tierra. Le preparamos el camino en la tierra. Le preparamos el camino en la tierra. coronamos Rey de Gloria, te coronamos Rey de Gloria, te coronamos Rey de Gloria, De todo eres el Señor. te coronamos Rey de Gloria, te coronamos Rey de Gloria, te coronamos Rey de Gloria, de todo eres el Señor, Te coronamos
Digno es el Cordero, inmolado en el trono está. Nadie hay como el Señor. Los ancianos cantan y se postran en adoración. Nadie hay como el Señor. Digno es el Cordero, inmolado en el trono está. Nadie hay como el Señor. Los ancianos cantan Y se postran en adoración. Nadie hay como el Señor. Digno es el Cordero, inmolado en el trono está. Nadie hay como el Señor. Los ancianos cantan y se postran en adoración. Nadie hay como el Señor. Eres digno, digno es el Cordero, inmolado en el trono está. Nadie hay Nadie se compara a ti. Los ancianos cantan Y se postran en adoración. Nadie hay como el Tú eres digno una vez más. Digno es el Cordero, inmolado en el trono está. Nadie hay como el Señor. Los ancianos cantan y se postran en adoración. nadie hay. Nadie hay como el Señor. Te coronamos, Rey de Gloria. Te coronamos, Rey de Gloria. De todo eres el Señor. Te coronamos, Rey de Gloria. Te coronamos, Rey de Gloria. De todo eres el Señor. Te coronamos, eres digno. Te coronamos, eres digno. Te coronamos, eres digno. De todo eres el Señor. Te coronamos, eres digno. Te coronamos, eres digno. Te coronamos, eres digno. De todo eres el Señor. Tú puedes levantar tus manos y decirle: tú eres digno, te coronamos. Tú eres digno, Jesús, tú eres digno. Coronamos, eres digno. De todo eres el Señor. Vamos a abrir tu boca y empieza a declarar: tú eres digno, Cordero. Tú eres digno, Cordero. Tú eres digno, Cordero. Hoy te coronamos, hoy te colocamos en el lugar de honor. Hoy abrimos nuestras voces, Señor. Levantamos nuestras manos para declarar: tú eres digno, Jesús. Todo eres Tú eres digno, Señor. Te coronamos, eres digno. Te coronamos, eres digno. De todo eres el Señor. Díselo una vez más: te coronamos. Te coronamos, eres digno. Te coronamos, eres digno. De todo eres El Señor. Cordero, y te reconocemos como el centro de todo lo que estamos haciendo, Señor. Por eso declaramos: tú eres digno, Cordero. Toma tu lugar de honor en medio nuestro. Tú eres el centro, tú eres el propósito, Jesús. Tú eres la razón de por qué hacemos todo lo que hacemos, Jesús.
Señor, toma tu lugar, toma tu lugar. Hoy te coronamos, Cordero, Cordero inmolado. Toma tu lugar en nuestros corazones. Infunde de tu Espíritu, Señor, esta mañana. Sopla tu aliento de vida, Cristo. Danos una mayor medida de tu Espíritu en medio nuestro, Jesús. Tenemos hambre, tenemos sed, queremos más. Queremos más, Jesús. Queremos más. Si con tu propia voz le puedes decir: yo quiero más, Jesús. Yo quiero más de tu Espíritu. Yo quiero más de tu presencia. Yo quiero más, yo quiero más. Llévame más profundo, Jesús. Llévame más profundo en tu corazón. Llévame más profundo en tu presencia, Jesús. Te amamos, Jesús, te amamos. Te amamos, Señor. Y honramos tu presencia en medio nuestro. Te pedimos: toma el control ahora de nuestras mentes, toma el control ahora de nuestros pensamientos, Señor, de nuestras emociones, toma el control, Señor, de nuestro enfoque, de nuestra concentración, Señor, y permítenos abrir el corazón para recibir más de ti, Jesús. Permítenos recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. Este es un tiempo de Selah, un tiempo de frenar y recibir, de frenar y meditar, de frenar y comer del Cordero. Señor, queremos sentarnos a la mesa. Queremos sentarnos a la mesa para comer del Cordero, Jesús. Tú eres el pan de vida. Tú eres el agua que sacia. Queremos más de ti, Señor. Te lo pedimos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Y amén. Amén. Si puedes tomar ahí tu lugar por unos minutos. Amén. Hoy queremos empezar este semestre con una palabra, un mensaje que Dios marcó en mi corazón hace ya un tiempo, y creo profundamente que el Señor quiere tocar y tomar nuestros corazones con este tema. Creo que como les compartí ahorita en la clase de los 150 capítulos, creo que estamos en un tiempo clave como generación. Creo que los que estamos en este lugar somos parte de ese ejército, como la tribu de Isaacar, esos hombres y mujeres de Dios que Él está levantando para este tiempo, que está entrenando, que está despertando para responder en medio de esta generación de la forma correcta. Y también hay una realidad, y es que vamos a entrar en una guerra espiritual como nunca hemos experimentado. Nos estamos acercando al tiempo de mayor guerra espiritual de la historia, en palabras de Jesús, un tiempo como el que nunca ha habido y nunca habrá, ¿sí? Estamos caminando hacia un tiempo muy fuerte, y es muy importante que entendamos el tipo de guerra espiritual que tenemos que pelear y aquellas armas y herramientas que Dios nos ha dado para permanecer firmes hasta el final. Y sentimos de parte de Dios una palabra con la que vamos a empezar, digamos que este primer bloque del semestre, con una serie donde vamos a hablar sobre el espíritu correcto. Y me voy a tomar unos minutos para contarte un poco de dónde nació esta palabra, porque creo que
en este mensaje hay algo tan poderoso que tiene el potencial de transformarnos en un área puntual y específica que necesitamos trabajar para que podamos permanecer firmes hasta el regreso de Cristo. Y hay un versículo clave con el cual quiero partir, que es 2 de Timoteo 1, versículo 7. Es un versículo famoso, es un versículo que conocemos bastante, seguramente lo hemos citado y hemos hablado de él varias veces. Dice 2 de Timoteo 1, 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Creo que probablemente la gran mayoría que está en este lugar se lo sabe de memoria. Y quiero contarles un poquito de dónde nace este mensaje que hoy quiero compartirles. El semestre pasado, finalizando el semestre pasado, en junio, estaba dictando la clase de historia de la iglesia que estuvimos viendo con los alumnos de tercer año. Y estábamos llegando hacia, digamos que la época moderna de la iglesia, y eso abarca el periodo de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y estábamos estudiando un poco sobre este tema, qué fue todo lo que pasó alrededor de la Segunda Mundial, qué fue lo que pasó con Hitler. Estamos hablando estamos estudiando dos personas que son claves en esa época, que son Corrie ten Boom, que fue una mujer ejemplar y creo que es un modelo, es un ejemplo de mujer de los últimos tiempos. Y paralelamente estábamos estudiando también a Dietrich Bonhoeffer, que es un ejemplo de hombres de los últimos tiempos. O sea, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, a mí me gusta hablar de eso como, siento que fue un periodo de gracia. ¿Por qué un periodo de gracia? Porque fue un pequeño vislumbre actual para nosotros como iglesia de esta generación de los últimos tiempos, de que veamos cómo no hay que hacer las cosas. ¿Ok? Fue un tiempo donde la verdad es que la iglesia se rajó en muchos sentidos. ¿Se entiende la expresión se rajó? Perdió el examen. Y menos mal no fue el examen final, sino fue un periodo de gracia en el que Dios permitió que en el mundo se viviera un poquito de presión, aunque no se compara a lo que va a venir, pero Dios permitió que se viviera presión, sobre todo sobre cristianos y judíos, para ver qué había en el interior. Todo lo que tú aprietas, sale lo que hay en el interior. Si tú agarras una crema dental y la aprietas, ¿qué pasa? Un champú, lo que sea. La presión lo que hace es exponer lo que hay en el interior. Y dando esta clase, yo encontré unas estadísticas. Esta clase la di más o menos el 7 de junio, que ya estábamos terminando el semestre, y encontré unas estadísticas que quiero compartirles. Dice así: la iglesia protestante en la Segunda Guerra Mundial. Esto es importante tal vez para el que no conoce mucho de la historia de la iglesia, o tal vez no ha visto el tema de la iglesia en medio de la Segunda Guerra Mundial. Es muy interesante que uno de los epicentros de la Segunda Guerra Mundial fue Alemania, ¿sí? El mismo país que 400 años antes había generado una reforma protestante que transformó el cristianismo, ¿sí? Que trajo una revolución donde personas se levantaron en osadía a confrontar autoridades del momento y a decir: esto no es el diseño de Dios, el diseño de Dios es otro. Y bueno, no nos vamos a detener a estudiar la reforma protestante, pero es interesante pensar que esa iglesia protestante, en el mismo país que podríamos decir trajo un avivamiento, trajo una protesta, una reforma protestante que transformó la forma en la que se concebía el cristianismo, 500 años o 400 algo años después, fracasó. ¿Por qué fracasó? Mira estas estadísticas. Dice que cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, se puede dividir a la iglesia protestante en tres grupos. El primer grupo lo llaman la iglesia del Reich o pro-nazi. Fue iglesia que podríamos decir apostató de la fe. Fue la iglesia que se desvió casi que completamente del evangelio y se dedicó a servir a Hitler. Imagínense, un gran porcentaje, dice que más o menos entre el 20 y 25% de la iglesia tomó este camino. Esto es fuertísimo,
¿sí? Por eso Pablo decía, antes de la gran tribulación, antes de que aparezca el hombre de pecado, va a haber una gran apostasía. Esto fue una simple sombra solo en Alemania de lo que en los últimos tiempos vamos a ver a nivel mundial. Va a haber un gran fragmento de la iglesia que se va a aliar al anticristo y va a empezar a ir detrás de él. Eso pasó en la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos una iglesia que se llamaba la iglesia confesante o la resistencia, que era aproximadamente entre el 15 y 20%, que fue, por ejemplo, dentro de ellos estuvo Dietrich Bonhoeffer. Fue esa gente que se mantuvo firme en el evangelio, que se opuso a las cosas que el nazismo estaba trayendo a través de la iglesia, porque no sé si sabía, pero una de las grandes propagandas de Hitler a través de la Segunda Guerra Mundial fue la iglesia. Él utilizó la iglesia para todo el sistema que él construyó. De hecho, algunos dicen que antes de toda su carrera política, Hitler era un cristiano protestante. Y mucho de su odio por los judíos viene por escritos de Martín Lutero, donde Martín Lutero escribió: debemos eliminar la raza judía. Martín Lutero trajo cosas increíbles en la Reforma Protestante, estamos agradecidos por eso, pero también hizo cosas muy malas y muy lejos de lo que la palabra de Dios realmente dice. Y Hitler se inspiró en eso, Hitler utilizó el vehículo de la iglesia como eso, logró cautivar entre el 20 y 25% de la iglesia para que trabajaran junto con él y lo usó como un vehículo. Esto es fuerte lo que estoy diciendo. Es muy fuerte pensar que solo entre el 15 y 20% de la iglesia tuvo la postura correcta. O sea, si en este salón somos 100 personas, es decir, solo 20 van a permanecer. Es así de fuerte. O 15. Ahora, algo que cautivó mi atención en esa clase particular, y yo lo compartí con los de Historia de la Iglesia el semestre pasado, es que la mayoría, entre el 50 y 60% de la iglesia, se llamó la mayoría silenciosa pasiva. Fue un 50-60% de la iglesia que por miedo, por la presión de que los podían matar, de que los podían llevar a un campo de concentración, de que el gobierno estaba en contra de su mensaje, se asustaron y guardaron silencio. Y se escondieron y ocultaron su realidad. Fueron cobardes. Y esto a mí me marcó, ese día en la clase me marcó, yo me acuerdo que lo compartí con la clase y yo estaba marcado por eso, porque yo decía, Dios quiere levantar una iglesia que habla el evangelio. Una iglesia, de hecho, una de las condiciones para que Cristo vuelva es: este evangelio del reino será predicado hasta lo último de la tierra. Y veo cómo la estrategia de Satanás es traer intimidación para cerrar bocas, intimidación para provocar cobardía en el corazón y hacernos dar un paso atrás y escondernos y que en el trabajo no sepan que soy cristiano porque puedo perder el trabajo y que mi familia no se entere que estoy yendo a la iglesia porque y esa es una estrategia de Satanás para silenciar la boca de la iglesia. Y es muy interesante pensar que de las grandes señales de los últimos tiempos se predicará el evangelio en toda la tierra. Isaías 40 dice: una voz que clama, y Satanás con intimidación está callando las voces. Satanás está trabajando en contra de las profecías. Todo lo que él está haciendo es alguien que conoce las profecías. Satanás, es interesante, ustedes lo vieron, los que ya estuvieron el semestre pasado en Apocalipsis. Cuando llega Apocalipsis 12 y Satanás es enviado a la tierra, dice que Satanás arremete con todo porque él conoce las profecías y dice que él sabe que le queda poco tiempo. O sea, Satanás conoce el plan de Dios. Satanás sabe las cosas que se tienen que activar para que Cristo vuelva. Satanás sabe lo que tiene que pasar en la iglesia para que esté preparada y está trabajando en contra de eso. Y ese ejemplo de la iglesia protestante es fuerte, porque una iglesia que tuvo la osadía para confrontar un espíritu religioso no tuvo la osadía para enfrentar el espíritu del anticristo.
Una iglesia que tenía las agallas para pararse a la religiosidad y confrontar para que se viva la verdad. Yo creo que hoy hay mucho de la iglesia así, ¿no? Nos encanta darnos duro hacia adentro. Nos baleamos dentro de la iglesia y acusamos esta doctrina no es tan sana, esta iglesia tiene malas prácticas, y somos súper osados para poner opiniones en redes sociales. Somos súper osados para criticar pastores, somos súper osados para murmurar en contra de nuestra propia iglesia, pero cuando se pare el espíritu del anticristo al frente de nosotros, muchos de esos que tenían tantas agallas para escribir van a salir corriendo a esconderse. Van a salir en cobardía a huir porque van a ser intimidados por un espíritu que es mucho más fuerte que simplemente la religiosidad. La religiosidad es un gran tema. Hay que tratar con eso, necesitamos la paternidad de Dios y no es el tema de hoy. Es difícil, pero cuando se trata del espíritu del anticristo, por algo se llama anticristo. Es un espíritu que va en contra de todo lo que es Cristo. Anticristo. Juan decía, el espíritu del anticristo ya está en medio nuestro y vendrá el anticristo. O sea, esto es un espíritu. Por eso llamamos a esta serie el espíritu correcto. Hay un espíritu del anticristo que desde la época de Juan, desde la iglesia primitiva, ya está operando en medio de la iglesia. Es un espíritu que ya se está moviendo, es un espíritu que hoy está en medio nuestro, queriendo, por ejemplo, robarnos la atención para que no miremos a Cristo, queriendo traer a nuestros corazones cobardía y temor, queriendo llevarnos al pecado y seducirnos a través de Babilonia, a través del sistema de la gran ramera, para llevarnos al camino que nos aleja de Dios. ¿Se entiende lo que estoy compartiendo? Y es importante que peleemos esta guerra de la forma correcta. Ahora, volvamos a 2 Timoteo 1:7. Este versículo, vengo meditando en este versículo ya hace 2 meses desde que di esa clase, porque es muy interesante como dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Justo 1 o 2 semanas después de que di esa clase en Historia de la Iglesia, me pasó algo muy curioso. Estábamos en una serie en nuestra iglesia local en Conexión, tratando diferentes temas, y como un mes antes ya se me había asignado una prédica. Estábamos hablando del plan de Dios en junio, y se me había asignado la tarea de el domingo que yo predicaba, que iba a ser, por aquí ya anoté la fecha, el 15 de junio yo debía predicar, y un mes antes, en mayo, habíamos definido que ese domingo 15 de junio yo iba a predicar sobre Israel. Ya y la programación la teníamos y todo el tema. 2 días antes de que yo predicara sobre Israel, ya asignado un mes antes la predicación, Irán ataca a Israel. El 13 de junio empieza esta guerra que todavía están ahí en todos estos conflictos, pero ese fue el momento donde explotó. Y todo explotó en las redes sociales, todo explotó en las noticias, el antisemitismo, todo esto que empezó a pasar, aún dentro de la misma iglesia, todos dicen, ay, ¿de qué lado estás? De Irán, de esto, que no, que Free Palestine, y empezó a salir todo este boom, que hace parte también de lo que el anticristo busca, el espíritu del anticristo busca. Y yo me acuerdo que estaba el sábado, eso fue el 13, yo predicaba el 15, y el sábado 14 en la noche yo estaba orando y pensando en la prédica, y empezó a entrarme un temor y una intimidación, donde yo empecé a decir, no, de esto no predico. Justo ahora, y sentía, y claro, y tenía mis picos, ¿no? Había momentos donde dije, no, voy con todo, voy con el cuchillo entre los dientes, y vamos, y luego había otro momento donde yo decía, me pueden asesinar por las redes sociales con esto, o sea, como que empezó a traer el anticristo todos estos pensamientos y todas estas cosas, y empezó a traer intimidación. Y experimenté un periodo donde tuve que pedirle al Señor, Señor, quita de mí el espíritu de cobardía y dame un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Sí? Dame el espíritu correcto. Yo sé que tú me has llamado para este tiempo, sé que me has escogido como un mensajero, y yo sé que de las asignaciones que Dios me dio a mí en particular es hablar sobre Israel. Y es un tema difícil de hablar.
públicamente, es un tema difícil de tomar postura en redes sociales, difíciles. Me acuerdo que yo en esa época estaba ahí en junio con toda la guerra poniendo cosas en mis redes y varios me escribían como por interno mandándome cosas. Amigos me decían, oigan, no le están dando muy duro, no me importa, o sea, como que hay algo que quiere intimidarte y quiere decirte, no, no hables de eso, no, calla esta parte. Y es muy importante que analicemos bajo qué espíritu estamos operando. Segunda de Timoteo 1:7 dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, estaba meditando esta semana en este versículo y me hacía esta pregunta. ¿Cuál es la fuente del espíritu en el que operas? Porque este versículo, segunda de Timoteo 1:7, dice, Dios no nos ha dado un tipo de espíritu, sino nos dio este tipo de espíritu. Entonces, lo primero que tenemos que ser conscientes es que hay diferentes espíritus. ¿Sí? Hay diferentes influencias espirituales sobre las cuales vamos a operar y a vivir. ¿Sí? Más adelante en la serie seguiremos con los otros versículos que van más adelante. Y después va a decir, como consecuencia de esto, entonces mantén el testimonio, testifica de mí, permanece. El siguiente versículo dice, hasta el regreso de Cristo. Vamos a ver que esto es una advertencia para los últimos tiempos y avanzaremos en eso más adelante. Pero primero quiero que meditemos en esto. ¿Cuál es la fuente del espíritu en el que operas? ¿Cómo podemos identificar eso? Por los frutos que trae, ¿no? Hay un espíritu, si tú operas bajo ese espíritu, que el fruto de ese espíritu es cobardía. O hay otro espíritu, que si tú operas bajo ese espíritu, el fruto es amor, poder y dominio propio. Entonces la pregunta es, ¿bajo qué espíritu estás operando? Y una noche que incluso estuvimos hablando con mi esposa sobre este tema, como que a veces leemos así rápido y no nos detenemos en las palabras, ¿no? de los versículos. El versículo dice, Dios no nos ha dado. Es como que, y meditábamos y ella me compartía esto de cómo ella sentía cada vez que tenía que luchar con la intimidación o la cobardía, como Dios le decía, eso no es mío. Yo no te di eso. Eso no viene de mí. Entonces, ¿cuál es tu fuente? Dependiendo de la fuente de la que tú bebas, va a depender el espíritu en el que operas. Si tú bebes de Dios, si tu fuente es el Espíritu Santo, el Hijo, el Padre, el reino que todo lo sacia, vas a operar bajo el Espíritu Santo. Pero aún si siendo hijo, estás bebiendo constantemente del mundo, de este sistema, de las noticias, de las redes sociales, de todo lo que el anticristo quiere que tú consumas, vas a operar bajo un espíritu diferente. Por eso es un tiempo donde tenemos que reaccionar como iglesia, despertarnos y operar en el espíritu correcto. Tenemos para el tiempo que viene, para la temporada que estamos viviendo, para lo que se va a venir como presión. Recuerda, lo que presiona expone lo que está adentro. Y si adentro el espíritu que fluye de ti no es el de Dios, lo que va a salir es temor, cobardía, pecado, lujuria, etcétera, etcétera, todos los frutos de la carne. Pero si tú estás dedicado a beber de Cristo, a beber del Padre, a beber del Espíritu Santo, lo que va a salir dentro de ti es el fruto de Cristo. Es el fruto en amor, en gozo, en paz, paciencia, benignidad, en poder, en dominio propio, en la vida de Cristo, el carácter de Cristo manifestándose en tu vida. Entonces, quiero que arranquemos este tiempo y esta serie que vamos a empezar a construir en los próximos sábados. Primero meditando en bajo qué espíritu estás operando. ¿Qué espíritu influencia en tu interior y operas bajo el espíritu de este mundo o bajo el espíritu de Dios? Porque tampoco es que hay muchas más opciones. O operas bajo el espíritu de Dios o de cualquier espíritu del mundo que no te acerca a Él. Y quiero hoy empezar hablando de dos aspectos muy importantes cuando se trata de operar en el espíritu correcto. Y estos dos aspectos importantes tienen que ver con
gracia y responsabilidad. Gracia y responsabilidad. Para operar en el espíritu correcto, primero necesitamos la gracia de Dios. No podemos operar en el espíritu correcto sin que Dios derrame sobre nosotros su gracia. Necesitamos gracia. La gracia de Dios viene para potenciar una carencia o una necesidad que hay en nuestro interior. Nosotros, por nuestra naturaleza, no podemos operar en el espíritu correcto. Es imposible. ¿Por qué? Porque es en contra de nuestra naturaleza humana, en contra de aquella naturaleza que portas desde el día que naciste. No puedes por tu propia fuerza operar en el espíritu correcto. Necesitamos gracia. La gracia de Dios es lo que nos habilita para operar en el espíritu correcto. Pero no es solo gracia. Después de la gracia viene la responsabilidad. La responsabilidad es la demanda de la gracia. Cada vez que se te derrama gracia, se te va a demandar responsabilidad. Esto es una realidad para con Dios, pero también en cualquier tipo de relación que tengamos, ¿sí? En una relación de padres con hijos, cuando el padre le da gracia a algo que tal vez el hijo no merece, pero le otorga alguna tarea o le da un privilegio o lo premia por algo, cuando el hijo recibe eso que el padre le dio, ahora cae sobre él un peso de responsabilidad de qué va a hacer con eso que se le dio. Y lo mismo funciona con Dios. Dios derrama gracia, pero Él va a demandar responsabilidad. Te lo pongo en ejemplo de parábola. Jesús dijo, el dueño repartió dones. Dones en el original es la palabra charis, que es la misma palabra de donde viene gracia. Entonces básicamente podríamos decir, el dueño de la casa repartió la gracia que tenía. El dueño de la casa repartió la gracia que tenía. Como él quiso. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Se fue. Y cuando volvió, ¿qué fue lo que demandó? Responsabilidad. ¿Sobre poco fuiste fiel? Sobre mucho te pondré. La gracia, el otorgar gracia, demanda responsabilidad. Y hay un versículo que es muy clave para entender esta tensión. Pablo habló de este tema de una forma muy clara en 1 Corintios 15, versículo 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces lo primero que le hace es reconocer. Nada de lo que he logrado, nada de lo que tengo y nada de lo que soy hoy sería posible sin la gracia de Dios. Todo lo que soy es por su gracia. Y todos tenemos que partir. Ese es el paso 1. Gracia. Pero vean cómo sigue. Y su gracia para conmigo no resultó en vano. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que con muchos otros hijos de Dios la gracia derramada sea en vano. ¿Por qué? Porque la gracia demanda responsabilidad. ¿Y cuál fue la responsabilidad con la cual él dice, ¿sabe por qué la gracia en mí no fue en vano? He trabajado mucho. Y aquí entra en un modo un poco orgulloso ese Pablo, ¿no? Trabajo más que todos, ¿no? Trabajé más que ellos y por eso es que la gracia en mí no ha sido en vano. Porque me tomé en serio la gracia de Dios y he sido responsable y trabajo más que todos. Y aunque no yo, y vuelvo a decir, y aún ese trabajo que yo hago es la gracia de Dios. O sea, todo es por gracia, pero la gracia demanda responsabilidad. Si hay gracia, pero no hay responsabilidad, la gracia es en vano. ¿Qué quiere decir que la gracia es en vano? Es que la gracia se desperdicia. Es como ir a un desierto, llevarte ¿cómo se llama ese coso donde se guarda el agua? Pero en el desierto, no un termo, pero la cantimplora. Y tener ahí tu reserva de agua para el desierto para sobrevivir, abrirlo y tirarlo todo en la arena. Eso es como tirar gracia sin responsabilidad. Para lo que fue dada, para lo que debe servir, que es para salvar tu vida, para
sostenerte en tiempos de desierto, lo estás tirando al piso y no lo estás aprovechando. La gracia demanda responsabilidad. ¿Para qué? Para que la gracia no sea en vano. Amén. Ahora, quiero que bajo esta perspectiva de gracia y responsabilidad desglosemos un poco el versículo que está siendo el centro del mensaje de hoy. Segunda de Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces, vamos a hablar de estas tres áreas: poder, amor y dominio propio, desde la perspectiva de gracia y responsabilidad. Vamos a ver que en estas tres áreas, en el poder, en el amor y en el dominio propio, hay gracia de Dios sobre nosotros, y sobre esa gracia se nos demanda responsabilidad bíblicamente. Y los voy a llenar de versículos, ¿ok? Porque nos gusta predicar la palabra de Dios. Vean, por ejemplo, la gracia de Dios en el poder. Hechos 1:8, otro versículo muy famoso, dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Responsabilidad: y me serán testigos. Gracia y responsabilidad. ¿Los apóstoles merecían el poder del Espíritu Santo? No, lo iban a obtener solo porque Jesús se los prometió y porque los amó y porque Él fue quien los escogió y quien los encomendó y les dijo: quédense ahí, y entonces el Espíritu Santo va a venir en poder sobre ustedes. Gracia. El Espíritu Santo va a venir sobre poder, pero demanda responsabilidad. Cuando hayan recibido el poder del Espíritu Santo, tienen la responsabilidad de ser testigos. Segunda de Corintios 12:9, también muy famoso. Dice, Pablo estaba hablando de su condición y dice: él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder, vean cómo Pablo intercambia el tema de gracia con poder. Mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios viene por gracia, no por mérito. Y Pablo entendió también la ecuación que dice: por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Si yo soy más débil, hay más poder porque hay más gracia, pues más bien me glorío en mis debilidades, porque así se gloría más Cristo en el poder que Él derrama en mi debilidad. El poder de Dios derramado sobre nuestras vidas es por gracia. Romanos 8, versículos 11 al 14. Vamos a ver que también recibimos el poder de Dios. Dice: pero si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos habita en ustedes, dígame cuánta gracia hay que tener para tener el espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos dentro nuestro. Creo que muchas veces leemos este versículo y lo pasamos muy rápido. y no nos detenemos a pensar. Primero, que no está hablando de cualquier resurrección. No está diciendo el espíritu que levanta a la gente de los muertos. Está hablando de algo muy puntual. El espíritu que resucitó a Cristo. ¿Qué significa la resurrección de Cristo? ¿Qué significa la resurrección de Cristo? La victoria total sobre el poder del pecado. El pecado nos tenía esclavos completamente. No había solución hasta que alguien quebrara el poder del pecado en la muerte y garantizara la victoria por la resurrección. Y aquí Pablo está diciendo: el poder que destruyó el poder del pecado, hoy lo tienes dentro tuyo. ¿Eres consciente? ¿Eres consciente que la misma potencia que creó el universo está dentro de ti? El Dios que creó los cielos, la tierra, el Dios que creó el sol, está hoy dentro tuyo a través del Espíritu Santo. Creo que no somos conscientes.
Y muchas veces venimos delante de Dios y decimos, Señor, no puedo. No puedo dejar este pecado. El Señor te va a mirar, te di todo lo que necesitas. Te di lo mejor que tengo. Te di todo mi poder por gracia. Hice habitar dentro tuyo mi propio espíritu. El mismo poder que yo tengo para crear el universo, lo puse dentro tuyo. Wow. ¿Cuánto nos falta conocer al Espíritu Santo? Gracias a Dios que tenemos una materia que nos introduce solamente al tema, porque la vida eterna se trata de conocerlo a Él. Pero como muchas veces dejamos relegado al Espíritu Santo a un lado, no, como que queremos usarlo como si fuera Star Wars, un poder ahí místico que nos sirva para cuando necesitamos hacer algo, ¿no? Entonces Espíritu Santo ven y que sanes este enfermo y puede que pase y se sana. Y luego, bueno, gracias, vete. Y es como, no, yo soy uno contigo. Estoy todo el tiempo, todo el día quiero hablar contigo. Yo soy quien cuida de ti mientras duermes. Yo soy quien te está esperando cuando te despiertas. Yo quiero que me pongas atención. Yo quiero revelarte los misterios del corazón de Dios porque yo escudriño el corazón de Dios. Y quiero darte una mente como la mente de Cristo. Muchas veces hay que pedir perdón porque ignoramos mucho al Espíritu Santo. Por gracia Dios puso todo su poder en nosotros a través del Espíritu Santo. Sigue Romanos 8:11 diciendo, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita entre ustedes. Sigue el 12. Así que, hermanos, responsabilidad, somos deudores. Por gracia se te derramó tremendo poder, ahora eso demanda de ti responsabilidad. Hermanos, somos deudores, no de la carne para vivir conforme a la carne, versículo 13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu, o sea, por la gracia que ya recibiste en Cristo Jesús dentro tuyo, haces morir las obras de la carne, ¿de quién es la responsabilidad de hacer morir las obras de la carne? Por eso no se vale decirle al Señor, Señor, no puedo. Señor, hazlo tú. Él te va a decir, ya hice lo que yo tenía que hacer. Ya morí, ya resucité, ya subí al cielo, ya te envié mi propio espíritu. Te toca. Dale, no eres una víctima. Te he dado todo lo que necesitas para llevar una vida íntegra delante de mí. Más bien deja de ignorar al Espíritu Santo y ponle más atención y vas a ver cómo cambia la vida. Si ustedes a través del Espíritu Santo hacen morir las obras de la carne, vivirán. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, primer punto, el poder. Un espíritu que trae poder. ¿Hay gracia? Sí. ¿Cuál es la gracia en el poder de Dios? Que Él mismo puso su propio espíritu dentro de nosotros y es el mayor poder que podemos tener en la vida. No hay nada más poderoso que el Espíritu Santo. No hay nada más que nos pueda dar Dios que el Espíritu Santo dentro nuestro para cumplir lo que Él nos ha llamado a hacer. Ahora, hay responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Vivir en el poder del Espíritu Santo. Dejarnos, como decía el versículo 14, dejarnos guiar por el Espíritu Santo para caminar en el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Amén. Punto número 2. Amor. Aquí también vamos a ver ambas características, gracia y responsabilidad. Romanos 5, versículo 5 dice, la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Esto es gracia. ¿Cuál es la gracia aquí? Dios derramó todo su amor en nosotros a través del mismo Espíritu Santo. Hoy nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo es la clave para operar en el espíritu correcto. Pero Dios hace un énfasis, no solo te amo,
sino que derramé de mi propio amor en ti a través del Espíritu Santo. Eso es gracia. Primera de Juan 3, versículo 1 dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Ese nos ha otorgado habla de gracia. El Padre nos dio algo que no merecíamos. ¿Y qué fue lo que nos dio en este caso puntual? Amor. Miren con cuán amor nos ha otorgado el Padre. ¿Y cuál es ese amor? Que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Esto es gracia de Dios. Dios por su gracia ha derramado lo que Él es, amor. Él es amor. Él no tiene amor, Él es amor. Todo lo que hace el Padre es por amor. Y no solo lo hace, sino que derrama de Él mismo en nosotros a través del Espíritu Santo y por gracia nos da amor. El mismo Primera de Juan en el capítulo 4, versículos 9 y 10 va a decir, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Esto es gracia. ¿En qué consiste el amor? En que Él nos amó primero. En que ninguno de nosotros fue súper genio en decirle, Dios, te amo, aunque tú no me has dado nada. Aunque tú no me has mostrado cuánto me amas. No. Cualquier muestra de amor nuestra hacia Él va a ser simplemente una respuesta al amor que Él ya derramó. Al amor que Él ya otorgó, a la gracia que Él ya derramó sobre nuestras vidas. Y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Es gracia. Y para verlo en máxima gracia, Gálatas 5:22 no solo es eso, sino que dice, pero el fruto del Espíritu Santo es amor. O sea, el hecho de que tú hoy seas un espíritu con Él, que el Espíritu Santo esté en ti, es que automáticamente la gracia en el amor ya opera en ti. Ahora, quiere decir que ya, listo, aprobado y tienes el amor de Dios y vas a hacer todo bien. No, ¿por qué? Porque esto demanda responsabilidad. Y en el amor nos faltaría mucho tiempo para leer la cantidad de versículos del Nuevo Testamento, solo del Nuevo Testamento, que son un llamado a vivir en amor los unos con los otros, ya no como que Dios nos derramó, sino el llamado a nosotros como creyentes de ámense. Nos faltarían horas para leer la cantidad de versículos que hablan sobre nuestra responsabilidad de crecer en amor. Leamos solo un par. Colosenses 3:14, Pablo exhorta a la iglesia, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, responsabilidad. Dios ya te dio todo lo que necesitas para vivir en amor, ahora es tu responsabilidad vestirte. Me gusta esa expresión, ¿no? Vístete de amor. Es como que son como prendas que tenemos que usar. Muchos cristianos todos los días salen desnudos a la calle, espiritualmente hablando, sin la armadura de Dios y sin las vestiduras de amor. Y les encanta andar desnudos por ahí. Pero hay un llamado de Pablo a la iglesia, es tu responsabilidad vestirte con lo que Dios ya te dio. Dios te dio la ropa, lo bueno es que no te está llamando a comprarla. Dios te dio la ropa, pero úsala, póntela, vístete con el amor que Dios ya te dio. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Había una carga apostólica porque la iglesia viviera en el amor que Dios había derramado a través de la gracia. Y no podría faltar, yo creo que esta es la cúspide de la responsabilidad para nosotros. Mateo 22, versículo 36 al 40, cuando quieren corchar a Jesús y le dicen, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Qué responde Jesús? Y él les contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y versículo 40 es clave.
De estos dos mandamientos, ¿cuáles dos mandamientos? Mandamientos fundamentados en el amor, que debe ser nuestra respuesta. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, todo lo que tiene que ver con cumplir la ley de Dios, o sea, los mandatos de Dios, y las profecías que nos encantan estudiar, el fundamento de absolutamente todo es el amor. Por eso Pablo va a decir: el que no amare al Señor Jesús sea anatema, maranata. 1 Corintios. El tema de las profecías del regreso de Cristo es una historia de amor. Se trata de cómo amamos al Cordero. Se trata de cómo hay una pasión verdadera, genuina, no por señales, no por decir: ay, quiero saber quién es el anticristo, cuál es su nombre y apellido. Aunque es importante discernir las señales, lo que empuja el corazón de una iglesia que permanece a través de las dificultades y permanece hasta el día del regreso de Cristo es el amor que tienen por la persona de Cristo y su manifestación. Por eso dice el Espíritu, y no dice y los hijos, dice y la esposa claman ven. El Espíritu y una esposa enamorada que anhela a su amado están clamando ven. En el amor hay gracia porque Él nos amó primero, porque Él ya derramó de todo su amor en nosotros a través del Espíritu Santo, pero hay responsabilidad porque ese amor hay que ponerlo en práctica. Hay responsabilidad porque hay que madurar y crecer en el amor que hemos recibido. Y podríamos seguir leyendo 1 Corintios 13, ¿no? Cómo se debe manifestar ese amor y todas las cosas que Pablo habla sobre el amor. Y no nos alcanza el tiempo para leerlo, pero se entiende el punto. En el amor hay gracia de Dios, pero hay una responsabilidad de nosotros en activarlo y vivirlo para poder operar en el espíritu correcto. Tercero, dominio propio. Ya leímos Gálatas 5:22, pero leamos también el versículo 23. Dice, está hablando del fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Versículo 23, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Por el hecho de tú tener al Espíritu Santo dentro tuyo, tienes como fruto el dominio propio. Y eso es gracia. ¿Ok? Por tener el Espíritu Santo dentro tuyo, Dios ha derramado en ti la capacidad de dominarte. Dios ha derramado en ti la capacidad de gobernar tu interior. Dios ha derramado a través del Espíritu Santo en ti el poder para que puedas tomar decisiones de decir, esto no lo hago, esto sí lo hago. Eso se llama dominio propio. Tito 2, versículo 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Me encantó este texto porque va a conectar directamente el dominio propio con la gracia de Dios. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, versículo 12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, eso es dominio propio. La capacidad de decirle que no al pecado. Es interesante que Pablo, hablándole a Tito, lo expresa así. La gracia de Dios se manifestó de tal forma que a ustedes les enseñó a decirle que no al pecado. Eso es gracia y se llama dominio propio. La gracia de Dios a través del dominio propio. Y hay un llamado, vivamos en este mundo de forma sobria, justa y piadosamente. Dominio propio. Eso que nos lleva a gobernarnos a nosotros mismos para poder vivir de una forma determinada, a través de la sobriedad, la justicia y la piedad. Tema para otra prédica. 3 temas increíbles. Sobriedad, justicia y piedad. Y es muy interesante que el versículo 13 no lo vamos a leer, pero Tito 13 va a hablar, esto háganlo aguardando el regreso de Cristo. Todo esto que estamos leyendo es en el contexto de los últimos tiempos. Ahora, sí, la gracia de Dios se manifiesta en nosotros para que podamos romper el pecado que nos hace esclavos y podamos tener dominio propio y ejercerlo. Pero hay responsabilidad. Segunda de Pedro 1, 5 al 6 dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia,
Añadan. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Qué debemos añadir? Dice, a su fe virtud, a la virtud conocimiento. Versículo 6. Al conocimiento, dominio propio. Es nuestra responsabilidad. Y es interesante que ese dominio propio viene después del conocimiento. Tenemos que conocer el camino, tenemos que abrir la escritura para saber qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, para que de forma responsable podamos aplicar el dominio propio. ¿Se entiende? Cuando yo entiendo qué me hace daño, ejerzo el dominio propio para evitar lo que me hace daño. Es así de simple, es lo que aquí Pedro está diciendo. Añadan a todo lo que están conociendo de la verdad, a todo lo que están conociendo de Jesucristo, a todo lo que los está guiando al camino correcto, añadan a eso dominio propio. Nuestra responsabilidad vivir en esa dinámica. Me encantan estos dos proverbios que hablan sobre el dominio propio. Vean cómo desde el Antiguo Testamento tenían un concepto de la importancia del dominio propio. Proverbios 16:32 dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Wow. Proverbios está diciendo, es más honorable, es más importante, es mejor alguien que tiene la capacidad de gobernarse a sí mismo a que alguien tenga la capacidad de conquistar una ciudad completa. Y déjame traértelo a nuestro siglo, dentro de la iglesia y dentro de los anhelos de nuestro corazón. Hay muchos de ustedes, y lo hablo personalmente, muchos de ustedes están queriendo la influencia del dominio sobre las iglesias de Bogotá, pero no están pudiendo gobernarse ustedes mismos. No están pudiendo tener disciplina espiritual. No oran, no ayunan, no leen la palabra de Dios. Y el proverbio dice, es mejor que te domines a ti mismo a que conquistes la ciudad completa. Tal vez es tiempo de que cambiemos un poco nuestras oraciones, ¿no? Señor, dame toda Bogotá para Cristo. El Señor dice, pero no has podido con la generosidad. Vives endeudado y tu economía te gobierna. Imagínate si te doy gobierno sobre Bogotá, haces un desastre. Gobiérnate primero a ti, sal de deudas, sé generoso, diezma y luego hablamos de lo otro. Listo, pum, me arreglo la economía. Señor, dame el gobierno de Bogotá. ¿Ya viste cómo está tu familia? Tu tiempo, tu descanso, tu salud. Gobiérnate primero a ti y luego hablamos. ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo está tu sexualidad? Gobiérnate primero a ti, es más valioso. Y es interesante pensar, Proverbio es inspirado por Dios, podemos ver el corazón de Dios detrás de esto. Para Dios vale más verte con dominio propio que verte gobernando. Para Dios vale más verte con dominio propio que verte como pastor principal de la iglesia, que verte con un micrófono predicando, que verte ministrando la adoración para miles y miles. ¿Y quiere decir que el anhelo de influencia esté mal? No, no está mal. Porque este proverbio no está diciendo que está mal querer conquistar una ciudad. No es incorrecto. Dios nos ha llamado a ser influencia, a ser sal del mundo, a ser luz del mundo. Eso hace parte de nuestra naturaleza, el querer generar influencia para Cristo. ¿Qué puede llegar a estar mal? Querer quedarte con la gloria de Dios. Eso es intocable. Dios dijo, la gloria no la comparto, la gloria es solo mía. Pero que como hijos de Dios anhelemos influencia, anhelemos lugares de gobierno con los propósitos correctos. ¿Para qué? Para que Cristo sea exaltado, para que el camino se prepare para el regreso. Eso está bien, pero hay algo más valioso para Dios que eso. Y es que te gobiernes a ti mismo. Otro proverbio, 25-28, dice, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Es el hombre sin dominio propio. ¿Cómo qué? En el contexto histórico en el que esto es dicho, es como aquel que tiene la capacidad de construir una ciudad, pero no tiene la capacidad de defenderla.
Hay muchos, mira, hoy hasta en YouTube puedes aprender cómo armar ministerio exitoso. Es más, los del mundo tienen la capacidad a través del marketing de decirte cómo puedes llegar a 1 millón de suscriptores, ministerialmente hablando. Pero si no hay dominio propio, no tienes cómo sostener lo que tú construyes. Si no tienes dominio propio, cualquier torre que levantes, apenas exponga la realidad de tu interior y de tus disciplinas, todo se cae. Como ciudad sin muro, no hay defensa. Satanás puede entrar por cualquier lado. En la construcción de un hombre y de una mujer que no ha desarrollado dominio propio. Consejo, no construyas nada, primero desarrolla tu dominio propio. Dominio propio es la capacidad de saber decirte a ti mismo no. No. No es que puedas hacerlo, es que conscientemente digas no. 1 Corintios 9 del 24 al 27 no lo voy a leer, pero es este texto donde Pablo habla y dice: así como los atletas corren y se disciplinan a sí mismos para ganar coronas corruptibles, mucho más nosotros debemos golpear nuestro cuerpo y entrenarnos y ejercer el dominio propio. ¿Para qué? Para ganar una corona incorruptible. El dominio propio es una demanda de la gracia. Dominio propio es gracia de Dios sobre nuestras vidas que nos libera, pero es responsabilidad que nos hace crecer en disciplina, prudencia y sobriedad. El dominio propio nos hace crecer en disciplina, prudencia y sobriedad. Sin la gracia de Dios no podemos hacerlo. Romanos 7 y 8 es ese dialecto, ¿no? Donde Pablo en Romanos 7 va a decir: lo que quiero hacer no lo hago y lo que hago no. Eso es falta de dominio propio. Dice: no puedo controlar lo que hago, pero menos mal Romanos no terminó en Romanos 7. Y continúa Romanos 8 y versículo 1 dice: pero yo ya no soy esclavo de mi cuerpo, ya no soy esclavo de la ley de mis miembros, ahora hay una ley superior que me rige, que es la del Espíritu Santo. Y empieza todo el diálogo del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo hago morir las obras de la carne y me dejo guiar, etcétera, 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 para ser formado a la imagen de Cristo. Amén. Vamos a la última parte, si el equipo puede pasar. Lo último que quiero decirte con respecto a este tema hoy del espíritu correcto, que fue algo que Dios marcaba fuertemente en mi corazón, es que esto es una guerra espiritual. Para operar en el espíritu correcto, tenemos que ser conscientes que estamos en una guerra espiritual. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Ahora, va a haber constantemente una guerra entre el espíritu de cobardía y el espíritu de poder y amor y dominio propio, que es el Espíritu Santo, a ver quién gobierna en tu interior. Y esto es una guerra espiritual. Ahora, tenemos que ser conscientes de que es una guerra, porque muchos hijos de Dios andan por la vida sin saber que están peleando una guerra. Y como no saben que están en la guerra, no saben que tienen armas para pelear esa guerra. Y como no saben que tienen armas, no saben cómo utilizarlas y pierden todas las batallas espirituales que tienen que pelear, porque no saben que era una guerra, porque no saben qué armas tienen y viven derrotados. Estamos en una guerra espiritual y entre más se acerca el día del regreso de Cristo, más intensa y más fuerte va a ser esta guerra. Claro, muchos de ustedes van a decir: no, pero ya así me está costando y así está re difícil, ¿cómo así que se va a poner peor? Sí. Necesito más gracia y necesito ser más responsable. Necesito responder de la forma correcta para operar en el espíritu correcto. Y quiero terminar con un texto que está en Hechos 4, del 23 al 31. En Hechos 4,
Cuenta que Pedro y creo que fue Pedro y Juan habían sido apresados, los habían metido a la cárcel. Toda la iglesia estaba reunida en oración para que ellos fueran liberados. Y dice el versículo 23, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos, o sea, fueron a la iglesia. Y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pausa ahí. ¿Qué fue todo lo que dice acá los ancianos y sacerdotes le dijeron a Pedro y a Juan? Cállense. Intimidación. Dejen de hablar, dejen de predicar, dejen de hacer lo que están haciendo, dejen de ser iglesia. Espíritu de cobardía. ¿Sí? El espíritu del anticristo operando a través del gobierno del momento, trayendo cobardía sobre el corazón de Juan y de Pedro. Y ellos operando en el espíritu correcto dicen: no podemos callar lo que hemos visto y oído. Espíritu de poder, amor y dominio propio. Cuando llegan a la iglesia, comparten toda esta situación de presión que viene del gobierno sobre la iglesia. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la iglesia? Orar. Empezar a clamar. Y empiezan a clamar primero exaltando: Dios, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. 25. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Empieza a citar las profecías de los últimos tiempos, de cómo las naciones se van a levantar para traer presión y opresión sobre el pueblo de Dios. Esto es lo más aplicable a nuestro hoy. Y dice versículo 26, se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su siervo Cristo. Versículo 27, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Es interesante eso, ¿no? Cómo Dios utiliza los gobiernos del mundo y la presión incorrecta para sus propósitos. Ahora, Señor, versículo 29, ahora, Señor, considera sus amenazas. Vean cómo vuelven el espíritu del anticristo y de intimidación un arma de intercesión. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen con toda confianza. Otras versiones dicen de nuevo, otras versiones dicen osadía. No queremos operar bajo el espíritu de cobardía, sino que considera esas amenazas y danos más gracia. Considera esa opresión y derrama más gracia para que podamos operar en el espíritu correcto. ¿Y cuál es el fruto de un pueblo que pone sus condiciones delante de Dios, que reconoce sus debilidades y claman delante del trono por lo que está dentro del corazón del Padre? Bueno, dicen que prediquen con confianza, versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu siervo, de tu santo siervo Jesús. O sea, están orando: Señor, danos osadía para que podamos seguir ministrando en poder, para que sigamos obrando a través del Espíritu Santo y haciendo milagros. Versículo 31. Cuando estaban en esa actitud, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. No operaban con un espíritu de cobardía, sino que operaban con un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Pero qué tuvieron que hacer para poder operar en espíritu correcto? Clamar. Clamar. ¿Y qué clamaban? Danos más del Espíritu Santo. Y mientras clamaban, dice, Dios respondió. El lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo creo que ese tipo de cosas pueden pasar en este lugar. Si bien esto
va a llegar va a escalar, y en algún día la opresión va a ser gigantesca y la intimidación, y va a llegar a un punto donde nos va a costar la vida. Para que llegue ese momento, hoy tenemos que construir una historia de operar en el espíritu correcto. No podremos llegar a pararnos frente al anticristo a que nos quiten la vida si hoy, ante las pequeñas batallas de intimidación, no operamos bajo el Espíritu Santo. Batallas de intimidación como, por ejemplo, puede ser tu familia, que te pide, que tal vez tu familia no es creyente y te pide que te calles, que no vayas más a la iglesia, que no seas tan fanático, que no seas tan religioso. Puede ser tu misma familia. Es muy triste pensar que aún muchas familias cristianas traen opresión a hijos o el esposo a la esposa o la esposa al esposo, de personas que quieren ser un poco más radicales, de personas que quieren empezar a responder en responsabilidad a Dios y empiezan a traer intimidación, burla, los amigos de la iglesia, tu trabajo, el gobierno. Ahorita están pasando cosas en el gobierno que no son buenas para lo que se va a venir para la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Padre, danos más osadía. Padre, derrama el Espíritu Santo. Padre, hoy clamamos. Queremos ver el Espíritu Santo sobre todo hijo de Dios, para que prediquemos tu evangelio con valor. Y yo quiero animarte y que si puedes ponerte de pie y cerrar tus ojos, que tomemos estos últimos minutos del Selah para tener un tiempo de clamor por un espíritu correcto, para que juntos podamos empezar a clamar: Señor, derrama sobre nuestras vidas un espíritu correcto. Queremos el Espíritu Santo. Si tal vez has experimentado en esta temporada o en este tiempo o en tu vida cristiana cobardía, si has operado en cobardía, en temor, si le has dado lugar al espíritu del anticristo para que calle tu voz, para que te intimide, también es un momento para tener arrepentimiento de corazón. La cobardía es un pecado que afecta al corazón de Dios y tenemos que pedir perdón por ser cobardes. Y ese arrepentimiento, ese reconocimiento de corazón, cuando empezamos a exponernos delante del Señor, el Señor empieza a cambiar nuestro espíritu de cobardía que viene por influencias incorrectas, por fuentes incorrectas, y empieza la fuente correcta a llenar nuestro interior. Y así como pasó con la iglesia primitiva, el lugar, todos fueron llenos del Espíritu Santo para predicar con osadía el evangelio. Así que en tu lugar, si puedes cerrar tus ojos y empezar a clamar: Señor, dame un espíritu correcto, dame un espíritu correcto. Quiero alinear mi interior, quiero empezar a beber de las fuentes correctas para operar en el espíritu correcto. No quiero más vivir en un espíritu de cobardía, sino quiero vivir en un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Despierta mi interior, Señor. Activa mi interior para poder caminar y operar en el espíritu correcto. Vamos ahí en tu lugar, si puedes empezar a abrir tu voz y puedes empezar a clamar: Espíritu Santo, lléname, lléname. Jesús dijo que si bebíamos de Él, de nuestro interior correrían fuentes de agua viva. Y Él hablaba de eso con respecto al Espíritu Santo que había de venir. Por eso, Señor, hoy empezamos a clamar: derrama tu Espíritu, derrama tu Espíritu. Señor, hazlo aquí y hazlo ahora, Señor. Derrama tu Espíritu en medio nuestro. Hoy clamamos: llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de un espíritu correcto, llénanos de amor, llénanos de poder, llénanos de dominio propio, llénanos de la fuente correcta. Queremos que de nuestro interior corran ríos de agua viva, Señor, ríos de agua viva, ríos de agua viva de tu Espíritu, que es la fuente correcta. Espíritu Santo, queremos dejar de ignorarte, queremos empezar a escuchar tu voz. Si te hemos entristecido, si te hemos apagado dentro nuestro, Señor, ahora te pedimos: aviva nuestro interior, aviva, Señor, tu Espíritu dentro
Santo, queremos beber de ti. Avívanos, Queremos beber de ti, Espíritu Santo. Queremos beber de ti. Llénanos, bautízanos. Llénanos espíritu, alma y cuerpo. Llénanos por completo, Jesús. Ven y derrama de tu espíritu. Ven, derrama el Espíritu Santo, Señor. Derrama el Espíritu Santo en nuestro interior. Derrama de tu espíritu. Derrama de tu espíritu. Lo que ningún hombre pudo hacer. Lo que la historia nunca vio y a cumplir lo escrito en Joel. Avívanos, ven a hacer lo que ningún hombre pudo hacer. Hoy Ven a clamamos, hacer Señor, ven a lo que la hacer. historia nunca vio y a cumplir lo escrito en Joel. Avívanos, Señor, Avívanos. avívanos, despierta nuestro interior. Ven a hacer lo que ningún hombre pudo hacer. Despierta Ven a nuestro hacer interior, lo Espíritu que la Santo. historia nunca vio y a cumplir lo escrito en Joel. Avívanos. Dile, ven a hacer, Señor, ven a hacer. lo que ningún hombre pudo hacer. Ven a hacer lo que la historia nunca vio y a cumplir. Lo escrito en Joel. Dile, ¿por qué no aquí? Ven a hacer ¿Por Lo qué que no ningún hombre ahora? pudo hacer, ven a hacer. Lo que la historia nunca ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no ahora? ven, derrama Ven a derramar de tu Espíritu, Señor. aquí. ¿Por qué no ahora? Ven, derrama de tu Vamos a abrir tu boca y empieza a clamar, Señor. Hazlo ahora en mi interior. Se puede levantar tus manos y decirle, Señor, derrama tu Espíritu. Derrama tu Espíritu. Dame un Espíritu correcto. ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no ahora? Ven, derrama de tu espíritu. ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no ahora? Ven, derrama de tu Espíritu. ¿Por qué no aquí? Ven a ¿Por hacer qué no ahora? Ven, derrama de tu espíritu. ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no ahora? Ven, derrama de tu espíritu. ¿Por qué no ahora? Ven, derrama. ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no ahora? Ven, derrama. Tu espíritu. ¿Por qué no ahora? Ven, derrama de tu espíritu. ¿Por qué no ahora? Ven, derrama de tu espíritu. Clamamos, Señor, derrama tu Espíritu. Derrama tu Espíritu. Derrama tu Espíritu dentro nuestro, Jesús. ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no ahora? Ven, derrama. Ven a traer un espíritu de poder, amor y dominio propio, Jesús. Ven, derrama de tu Llena nuestro interior del fruto de tu Espíritu, Jesús. que no ahora. Ven y derrama, ven, derrama. Espíritu, ¿por qué no Tú prometiste que en los últimos días tú derramarías tu Espíritu sobre toda carne, como dice Joel. Y hoy oramos las profecías de Joel, Señor. Derrama tu Espíritu sobre toda carne. Derrama tu Espíritu sobre nosotros. Despierta a tu iglesia, Señor, y queremos tomarnos unos minutos para orar por tu iglesia, Señor, por tu iglesia en Colombia. Señor, despierta a tu iglesia en Colombia y sácala de la cobardía, Señor. Si tienen temor al hombre, si tienen temor al gobierno, Señor, para predicar un evangelio completo, un evangelio real, un temor al hombre para no predicar un evangelio que confronta el pecado, Señor, ahora oramos. Derrama tu Espíritu Santo y empieza a purificar tu iglesia. Trae un espíritu de osadía para predicar un evangelio correcto. Señor, despierta mensajeros que prediquen un evangelio del reino
hasta lo último de la tierra. Despierta mensajeros en Colombia, despierta mensajeros en nuestra nación, despierta mensajeros en nuestra ciudad. Despiértanos, Señor, despiértanos como iglesia. Despierta tu iglesia. Despiértanos como iglesia. Vamos, abre tu boca y por un minuto más clama ahí en tu lugar, que se escuche tu voz. Abre tu boca y empieza a clamar. Despierta, despierta a la iglesia. Despierta a la iglesia, Señor. Nos alineamos a tus profecías. Nos unimos a clamar lo que está en tu palabra. Jesús, hazlo, cumple tu plan, cumple tus profecías, Señor. Despierta a tu iglesia. Despierta, Señor, despierta, despierta tu iglesia. Despierta tu iglesia, Jesús. Despiértanos, Señor, despiértanos, despiértanos, despiértanos. Despierta, Señor, a tu iglesia. Llénanos de tu espíritu, Jesús. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Y amén. Amén. Si puede tomar su lugar un minuto más. Vamos a continuar en los próximos Selas hablando un poco más de este tema. Creo que Dios quiere tratar algo fuerte en nuestro interior con este tema, y quiero invitaros a que no solo espere al Selah cada sábado para hablar de esto con Dios, sino que realmente abra su corazón para permitir que el Señor ministre su interior con respecto a cuál es el espíritu por el cual estás operando, en qué espíritu estás operando, no solamente cuando vas a la iglesia, sino en tu casa, en tu trabajo. Y empieces a que esto se vuelva una oración diaria tuya. Señor, dame el espíritu correcto. Dame el espíritu correcto. Lléname del Espíritu Santo. Amén. 2 anuncios rápidos y vamos a un break corto. Primer anuncio importante. Vamos a extender las inscripciones de Basileia hasta el próximo martes. Así que hasta el 12 de agosto hay opciones para inscribirse. Si tal vez tú estás hoy en el primer día de clase, ya sea que hayas venido aquí para visitar y conocer un poco de qué se trata Basileia, o ya sea que estés online escuchando las clases el día de hoy, tienes hasta el martes 12 de agosto para hacer tu inscripción y poder ser parte de este semestre y de todo lo que está haciendo Dios. Creo firmemente que Dios está despertando mensajeros. Creo firmemente que Dios está buscando en nuestra ciudad y en nuestro país mensajeros que quieran ser fieles a su palabra, mensajeros que quieran portar este mensaje. Y para poder responder como mensajeros leales necesitamos prepararnos, necesitamos capacitarnos. Y Basileia es una muy buena herramienta de parte de Dios para capacitarte en el mensaje del Evangelio, para que puedas cumplir lo que Dios te ha llamado a hacer. Así que si quieres ser parte, te animo a que te inscribas, o si conoces de alguien que crees que puede ser un mensajero clave para esta generación y que un entrenamiento como este lo puede bendecir, te animo a que le puedas compartir y le puedas compartir el link donde se inscribe para que se pueda animar a hacerlo y a ser parte. Y segundo anuncio, muy importante, hoy estamos lanzando la primera etapa de Reino 2026, las entradas para Reino 2026. Así que estamos lanzando en este momento un precio promocional con el 20% de descuento, con muy poco cupo y cupos limitados. Así que si quieres adquirir tu entrada, lo puedes hacer escaneando este QR y puedes de una vez ya adquirir tu entrada.
Tenemos cupos limitados para lo que va a ser Reino. Reino va a ser del 29 al 31 de enero del 2026. Es el último jueves, viernes y sábado de enero. Jueves en la tarde, viernes todo el día y sábado todo el día. Así que por ahora solo les vamos a contar esto. En las próximas semanas ya estaremos dando más información sobre quiénes van a estar viniendo y todo lo que va a estar pasando en el Reino. Créame que va a ser tremendo. Así que prepárese y suba sus expectativas de lo que Dios va a hacer en medio nuestro. ¿Cuántos han estado en Reino en años pasados? Pueden dar testimonio de que es una convocatoria de Dios, tiempo de entrenamiento, y también creo que es clave que puedan compartir esta información en sus iglesias si quieren y sienten de parte de Dios, porque creo que Reino es una herramienta de Dios para activar a su iglesia. Reino es una herramienta de Dios para despertar a nuestra iglesia y nuestro país en lo que Dios quiere hacer para este tiempo. Amén. Amén. Eso es todo. Vamos a darles 5 minutos de break y a la 1:05 empieza la clase de sanidad interior aquí. Así que aproveche rápido si tiene que ir al baño, a tomar aire, lo que sea. Y en 5 minutos empieza la última clase de la jornada de hoy. Que Dios los bendiga.